¿Ya? Entonces, como les comentaba, vamos a partir con lo que es la parte práctica, teórica, más bien dicho, teórica, que son los conceptos básicos que nosotros debemos dominar. Ya lo vimos en el webinar anterior, pero vamos a hacer un repaso y con algunos detalles más. Vemos productos y luego las aplicaciones. Entonces, como les comentaba, para realizar un enlace inalámbrico siempre vamos a necesitar un transmisor y un receptor, pero hoy en día hay equipos que tienen la capacidad de hacer estas dos funciones al mismo tiempo y son llamados transceptores, ahí para aclarar ese concepto. ¿Y qué necesitamos? Tanto en transmisor como en receptor, nuestra antena que nos genera ganancia y el cable. Y obviamente por aquí es donde se va a transmitir la información por medio de nuestras ondas electromagnéticas. También es importante saber de que vamos a escuchar este tipo de conceptos de transmisión, atenuación y ganancia, ¿ya? Y muchas veces trabajar en potencias en milivatios, que es un poco complejo, ya que hay que trabajar con multiplicaciones, divisiones, y para hacerlo más fácil es que se usa justamente valores logarítmicos para transformar todo esto en simples sumas y restas. ¿Ya? Entonces, cualquier valor sobre 0 dB o decibelios vendría siendo ganancia y bajo esto, negativo, vendría siendo atenuación. Acá podemos ver el power rating o la potencia nominal en dBms, en donde las más conocidas, como vimos con Radioline, eran 20 dBm, que equivalía a 100 miliwatts. Y también hay equipos que tienen la capacidad de trabajar hasta 1 watt, que vendría siendo el equivalente a 30 dBm. Y es importante también mencionar de que la potencia de transmisión está regulada por la autoridad, en este caso la Subtel, quien limita el trabajo en la banda de 2.4 GHz, transmisión inalámbrica, a 100 milivatios. Aquí unos conceptos con respecto a la transmisión de la potencia y la sensibilidad del receptor. Y también podemos empezar a ver algunas diferencias con respecto a los sistemas de WLAN y a los sistemas de Bluetooth, que ya podemos ver que las transferencias o las velocidades de datos que podemos obtener con estos dispositivos son mucho más altas debido al tipo de datos que nosotros estamos transmitiendo. Cuando generalmente usamos WLAN es para dar soluciones de transmisión inalámbrica con protocolos sobre Ethernet. Por ejemplo, si queremos transmitir Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP de forma inalámbrica, por lo más seguro que ocupemos un WLAN. Bluetooth también tiene esa capacidad, pero no a tantas velocidades, pero sí tu Bluetooth nos sirve tanto para transmitir comunicación serial, datos sobre Ethernet, y hay equipos también que pueden transmitir por medio de Bluetooth comunicación o datos duros. El equipo que vimos el martes puede transmitir datos duros y comunicación serial, pero si se encuentra las velocidades son mucho más lentas, mucho más bajas, pero son suficientes para trabajar con protocolos como Modbus RTU o Profibus DP. Y acá, como algunas relaciones que vemos en esta parte, podemos determinar de que cuanto menor sea la velocidad de datos, mayor va a ser la sensibilidad del receptor. Ahí sí pasó una. Y también de que cuando mayor sea la sensibilidad del receptor, mayor será la distancia alcanzable. Entonces, en resumen, si queremos llegar más lejos, tenemos que disminuir la velocidad. Recordemos que también hay pérdidas en el espacio, en el lugar por donde nosotros estamos transmitiendo. Y también es importante mencionar de que estas ondas electromagnéticas no necesitan un medio para transmitirse, se pueden transmitir por cualquier lado, pero depende del material justamente, es la atenuación que va a generar. Y el espacio libre también genera una atenuación. Y en este caso, dependiendo de la frecuencia a la cual nosotros trabajemos, es la atenuación que vamos a tener, tiene una relación. Cuanto menor es la frecuencia, menor es la atenuación del espacio libre. Aquí podemos ver
la comparación entre 2.4 GHz y 868 o 900 MHz, que vendría siendo lo más cercano, en donde 2.4 GHz tiene mayor atenuación por ser una frecuencia más alta. Y también se puede decir de que cuanto menor es la atenuación del espacio libre, mayor va a ser la distancia alcanzable. Por eso que es importante que nuestro espacio libre esté realmente a línea vista. Ahí vamos a recordar el tema de la zona Fresnel. Con respecto a la atenuación de materiales, podemos determinar de que cuanto menor es la frecuencia, menor va a ser la atenuación del material. Por eso que un material no va a variar en pos de la frecuencia que nosotros usemos. Si nosotros usamos 2.4 GHz para traspasar una muralla de concreto, esto es la atenuación que vamos a tener más o menos entre 20 y 25 decibeles, mientras que si trabajamos con 900 MHz estaríamos generando menor atenuación. Y estos son algunos conceptos a tener en cuenta eh, al momento de realizar una aplicación. De hecho, nos pasó si más no recuerdo, en Palpaico, que hicimos un enlace y tuvimos que justamente traspasar un cerro. Un cerro, eran como 700 metros aproximadamente, y el cerro no dejaba ver el otro punto. Intentamos con 2.4 y pese a que 2.4 en un sistema de radio line que vimos en Marte tiene la capacidad de tener 5 kilómetros, Linavista no fue capaz de traspasar el cerro, pero sí, cuando probamos con 900 MHz, sí pudimos traspasar el cerro prácticamente y que la señal llegase al otro lado y así controlar los motores que estaban en la parte baja. Esta es la zona Fresnel que vimos ese día de bastante didáctica. Cabe recordarte que este es el espacio libre, este elipsoide de revolución que nosotros tenemos. Y aquí el resumen viene siendo de que mientras más es la distancia entre el punto A y el punto B, mayor es la altura a la cual deben estar las antenas. Para eso hay unas tablas que tenemos en nuestro brochure y también hay unas tablas que podemos encontrar por internet dependiendo de la frecuencia a la cual se esté trabajando. Con respecto a lo anterior, esta es un gráfico más que tabla, pero ya con este gráfico igual podemos tomar relaciones como de que si queremos transmitir 100 metros de forma inalámbrica, nuestra antena debe estar a 1.8 metros para que justamente ese elipsoide de revolución no toque el suelo. Eso es sumamente importante porque todo lo que está en el espacio libre va a generar atenuación. Y mientras más libre, mejor alcance vamos a poder tener. Con respecto al clima, ese día lo comentamos de que cuando hay lluvia o nieve, por ejemplo, la verdad que causa un impacto mínimo con atenuaciones de 0.02 dB por kilómetro, lo cual es un impacto bastante pequeño. Pero aquí hay que tener cuidado con respecto al viento. Y no porque el viento puede afectar o atenuar la señal, sino que hay que tener en cuenta la instalación de las antenas. Las antenas es sumamente importante instalarlas de forma como corresponde y que queden fijas en una superficie sólida. Álvaro, si me puedes ayudar aquí con esto a recordar, en alguna minera nosotros instalamos estos equipos 4.000 metros de altura con nieve. De hecho, nos llamaron para decirnos de que estaba súper bien el sistema funcionando. No recuerdo exactamente Sí, eso en qué lugar fue, fue. fue No en el sé si norte. tú en Pero el en norte. esencia yo quería comentar dos cosas respecto de la experiencia nuestra. Sí, adelante. Es Primero, importante. lo que efectivamente tú dices, que el viento no tiene ninguna influencia sobre la señal electromagnética, pero si no está fija la antena, empieza a crearse el efecto de vibración o puede entrar en resonancia el poste. Entonces, si no está bien fijo, esa vibración claramente ahí dicen que no se escucha muy bien. ¿Cómo me escucha Milton? No, te escucho súper bien. Ah, perfecto.
Al amigo que no, si no escuchas bien eso, puede salir de la reunión y volver a entrar, a ver si ahí se mejora. Es que Porque lo que pasa es que se escucha No, un poco bajo, Álvaro, a veces. se escucha un sí, poco ahorita bajo. tuvo un doble voz, pero ya pasó. Ya, perfecto. Ah, perfecto, ya pasó. Y ahí me van dando feedback. Bueno, y en el caso de la atenuación, cuando tú tienes nieve o tú tienes lluvia, etcétera, la gente, claro, tiene temor de que se pueda generar alguna atenuación. Efectivamente, en la práctica eso no sucede, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta, porque Milton recién mostraba el elipsoide de Fresnel, es que en el mundo ideal es altamente probable que esa elipse en la parte de abajo toque la Tierra. Y cuando la Tierra está húmeda, eh, se genera un efecto de atenuación sobre la señal electromagnética importante. Entonces, mira, ahí está uno de nuestros socios ya certificados, el amigo Luis Orellana, que trabaja con sistemas de, bueno, servicios generales en centros de esquí, en donde instalamos justamente nuestros radios y funcionan sin ningún problema. Ahí está confirmando en el chat. Así que bueno, esas son como parte de la experiencia y que efectivamente se cumple todo lo que la teoría nos pide que tengamos como consideración. Gracias, Álvaro. Siguiendo con esto, el modo de calcular esto, tienes la opción de hacerlo manual, pero nosotros tenemos un software que es el Wireless Network Planner, que pueden descargar de forma gratuita y prácticamente te hace este cálculo de forma súper sencilla y visual, te muestra cuál es el resultado de tu enlace, si es que hay factibilidad o no hay factibilidad. Porque siempre tenemos que considerar el resultado final, que aquí aparece otro concepto, el EIRP, que es la potencia isotrópica efectiva radiada, que es la potencia aparente transmitida hacia el receptor. Y prácticamente, ¿cómo se obtiene esto? Sumando todas las ganancias, por ejemplo, acá el transmisor de potencia hasta el 20 dBm, que es el máximo, la antena nos genera ganancias y los cables nos genera atenuación. Si sumamos y restamos todo esto, nos da un total que no debe superar justamente el máximo permitido, que para la banda de 2.4 GHz es 20 dBm. Si trabajamos en la banda 868, que esto es para Europa, aquí no se trabaja con esta banda, es de 27. Y tenemos la banda de 5 GHz que tiene un máximo de 30 dB, al igual que la de 900. En este gráfico lo que se pretende mostrar es los valores de RSSI, que significa indicador de intensidad de señal recibida, y también nos muestra los SNR, que vendrían siendo la relación señal-ruido. ¿Y cuál es la gracia de este gráfico? Entender de que cuando más baja sea la SNR, peor va a ser la calidad de la señal y los problemas de transmisión debido a las pérdidas de trama, que eso es súper importante. Entonces, por lo ideal, si nosotros vamos a transmitir con menor velocidad de datos, vamos a hacer nuestra comunicación más robusta. Ese es el resumen de esto. Mientras menor velocidad de datos, más robusta es nuestra comunicación. Y aquí llegamos a lo que son los accesorios. Phoenix Contact cuenta con todos los accesorios para trabajar de forma inalámbrica, tanto de antenas, diferentes tipos de antenas y diferentes tipos de cableados. De lo que vimos ese día, tenemos la antena omnidireccional, que genera esta imagen que vemos acá, parecido a una donut. Ahí tenemos tres tipos, nosotros contamos con estos tipos. Por ejemplo, esta de acá es una antena omnidireccional con ganancia de 6 dB. Esta es la antena omnidireccional vandálica,
3 dBi, y esta es una antena omnidireccional simple de 2 dBi. También tenemos las antenas direccionales, pero aquí, ojo, hay que tener cuidado en que no todas las antenas sirven para todos los equipos, porque lo más importante es saber en qué frecuencia estamos trabajando. Esta antena direccional, por ejemplo, que vemos acá, al lado derecho, es de 9 dBi, pero es para 2.4 GHz. Mientras que esta otra antena, que es completamente distinta en su diseño, son las famosas antenas Yagi direccionales para trabajar en bandas de 900 MHz. Con estas son las que nosotros podemos obtener distancias de 20 kilómetros transmitiendo con ese tipo de equipo. Y mientras que con esta, que es de 9 dBi, no vamos a llegar como máximo 5 kilómetros. Entonces, otra cosa que podemos mencionar importante es de que cuando mayor es el ángulo de apertura, más fácil va a ser la alineación de la antena. Por esa razón de que cuando hacemos pruebas en campo y las distancias son cortas, podemos ir nosotros mismos y levantamos la antena y podemos hacer ese juego. Pero ya cuando las distancias son más grandes, es más complejo. Entonces, si tenemos una antena direccional, lo más probable es que tenga un ángulo de apertura más pequeño. La ganancia va a ser más, pero va a costar un poco más de alinearlas entre ellas. Y algo súper importante es de que las antenas siempre tienen que estar bien direccionadas. Y bien direccionadas en el sentido ambas paralelas. Aquí estamos mostrando una imagen en donde nosotros podemos, ahí está, perdón, podemos dos antenas que están visibles, pero si una antena la ponemos prácticamente 90 grados Celsius, perdón, 90 grados, vamos a tener, no vamos a tener comunicación prácticamente. Entonces, importante es cómo nosotros posicionamos la antena. Y también saber de que con esta imagen nosotros podemos mezclar diferentes tipos de antenas. O sea, podemos tener una antena omnidireccional con una direccional, o una direccional con una bidireccional, la cual va a depender netamente de la topología que nosotros vayamos a usar. Eso es sumamente importante. Pero la polarización, que no se olvide, siempre la polarización debiese ser la misma. O sea, si ambas están horizontales o ambas están verticales, pero no puede haber una horizontal y otra vertical. Quería hacer un alcance ahí, Milton. ¿Sí? Que bueno, en la información que vamos a dejar disponible de este webinar, aparte del brochure con la información de los equipos, hay un documento que recomienda, o sea, tiene como las buenas prácticas en lo que se refiere a instalación de antenas, donde se menciona justamente los aspectos que menciona Milton. Por ejemplo, la polarización de las antenas, el montaje, si podemos o no utilizar una antena de un tipo frente a otra de otro tipo, o por ejemplo, si en una misma torre tenemos que instalar más de una antena, o existen antenas ya para otras aplicaciones, cuáles son las restricciones o las consideraciones que debemos tener. Así que esa información, bueno, está en nuestra web, pero la podemos dejar disponible, la información de este webinar junto a la presentación y el video. Genial. Entonces, siguiendo con esto, en resumen, podríamos decir que cuando nosotros usamos antenas omnidireccionales, cuando necesitamos módulos inalámbricos que estén orientados a diferentes direcciones, aplicaciones móviles, es importante. Si vamos a tener un carrito que se esté moviendo dentro de una fábrica, lo más seguro es que esa antena sea omnidireccional, para que pueda estar dentro del rango de alcance de los demás equipos. Y las antenas direccionales las usamos para cubrir grandes distancias, conexiones punto a punto, aplicaciones estacionarias. Ahí sí o sí tienen que ser aplicaciones estacionarias. Nos pasamos al tema de los conectores. Aquí está mejor explicado en esta imagen. Tenemos dos tipos principales. Están los RSMA y los del tipo N. Ahí se ve, sí, ahí está macho, hembra
y los RSMA macho y hembra. Y nuestra línea de producto de antenas, perdón, de cables y accesorios que vendrían siendo los supresores de transiente para instalar en las bases de las antenas de 2.45 GHz y 900 MHz, que son los que tenemos disponibles. Y acá también tenemos cables cortos, que vendría siendo pasamuro, este de acá, el primero. Después tenemos un cable de antena y tenemos un cable de prolongación. Esos son los tres tipos de cables que nosotros manejamos. En el cable de antena, el del centro, tenemos en versiones de 0.5 a 5 metros, mientras que los cables de prolongación se usan mezclando este primer cable que se llama pasamuro. Ese es como el nombre que se conoce este cable, que es un cable típico de 0.5 metros, y a este se le adhiere el cable de prolongación que puede llegar hasta los 15 metros. ¿Por qué razón existen esos tres tipos? Justamente por esto. Estas son las formas de usar el cable con la antena, cómo conectarnos. Acá tenemos una antena, por ejemplo, la antena andálica, que viene con un cable de 1,5 metros. Pero también en el centro tenemos otra antena que necesita un cable directo que se conecta, sale desde el equipo hacia la antena. Pero hay muchas veces en que vamos a requerir cables más largos para llegar más alto y tener mayor alcance, y en ese caso siempre usamos un pasamuro, como en esta imagen de la derecha, y de ahí conectamos el cable de prolongación. Generalmente cuando trabajamos hasta 1 kilómetro, tenemos la opción de usar cables directos, porque recuerden que estos cables directos que mostré anteriormente, los que están acá en el centro, tienen como máximo 5 metros. Y si ponemos nosotros la antena a 5 metros de altura, aproximadamente sería como 1 kilómetro lo que nosotros vamos a poder transmitir manteniendo la zona Fresnel libre. Ya cuando es superior, tenemos que usar sí o sí el pasamuro. Acá tenemos algunos ejemplos de instalación. Podemos ver el lado izquierdo. Este está muy mal instalado. O sea, se puede, pero vas a tener demasiada atenuación. Aquí ya está un poco mejor, pero recordemos que esta es una antena omnidireccional. Si fuese direccional y desde aquí estuviese mirando al punto, ya, espectacular. Pero en este caso, como es omnidireccional, está la mitad de la dona perdiéndose o atenuándose la señal en este punto. Entonces, la mejor opción de instalación vendría siendo en la imagen del lado derecho. Y aquí comenzamos con lo que son las licencias libres de las bandas de frecuencia, las conocidas como ISM, y partimos agregando lo que es Bluetooth y Wi-Fi. Cuando se trata de Bluetooth, Bluetooth está disponible en la banda de 2.4 GHz, mientras que Wi-Fi está disponible tanto en 2.4 como en 5 GHz. Estas son las bandas de frecuencia ISM, bandas libres para la industria, la parte médica y científica. Ahora, si hablamos un poquito de lo que es Bluetooth. Uy, esto del medio no tenía que haber salido. Ya. ¿Qué es lo que es Bluetooth? Bluetooth viene siendo un protocolo de comunicación diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo, que requieren cortos alcances de emisión y, lo más importante, que están basados en transceptores de bajo coste. Esa es la razón por la cual abunda en estas redes WPAN o redes inalámbricas de área personal. Con Bluetooth nosotros podemos transmitir tanto voz como datos entre diferentes dispositivos mediante este enlace de radiofrecuencia que trabajamos en la banda ISM de los 2.4 GHz. Cuando hablamos de Bluetooth,
Y los dispositivos que incorporan este protocolo los podemos clasificar en estas clases. Clase 1, 2, 3 y 4, que hacen referencia a su potencia de transmisión. Es por esa razón de que cuando nosotros hablamos de Bluetooth de casa, por ejemplo, nuestros auriculares inalámbricos, lo más seguro que sean de clase 4, clase 3, que tengan pequeños alcances, o los mouse principalmente, los mouse. Ya ahora los auriculares están saliendo de clase 2, con el cual tiene 5, 10, 15 metros de alcance. Ya cuando hablamos de un Bluetooth industrial, estamos hablando netamente de dispositivos de clase 1, que ocupan la potencia máxima en 2.4, pudiendo llegar hasta 100, 150 metros, dependiendo si están en el interior o en el exterior. Pero los dispositivos de Bluetooth también pueden clasificarse según su capacidad de canal. Es por eso que ahí ustedes escuchan diferentes versiones de Bluetooth. De repente, salió la versión 4.0. ¿Qué significa eso? Es justamente lo que ustedes ven ahí. Partimos con la versión 1.2 de 1 megabytes por segundo. Después apareció la versión número 2, 3. Ahora estamos en la versión 4.2, con la cual podemos transmitir 32 megabytes por segundo. Y se espera que ya hay equipos que están saliendo con la versión Bluetooth 5.0, el cual nos va a permitir transmitir 50 megabytes por segundo. Este protocolo Bluetooth está ratificado como el estándar IEEE 802.15. ¿Y qué es lo que es el IEEE 802? Es un estándar el cual se centra en desarrollar o en estandarizar todo lo que hable sobre redes de área local y redes de área metropolitana, o las LAN o las MAN. Principalmente trabaja en las dos capas inferiores del modelo OSI. O en otras palabras, podríamos decir de que define los aspectos relacionados con el cableado físico y la transmisión de datos, que es justamente a lo que lleva Bluetooth. De información, esto lo encontré bastante interesante, que el logo de Bluetooth que nosotros conocemos, este que está acá, combina las runas Harald y Berkana. Esto más que nada como cultura general está bastante interesante, me llamó la atención. Y corresponden a las iniciales de Harald Blattand, el cual fue un rey danés conocido por unificar las tribus danesas y convertirlas al cristianismo. Y por ese mismo concepto de unificar es de que la persona que creó el estándar de Bluetooth en 1994 quiso poner este nombre relacionado a eso. Y finalmente, ¿cuáles son los principales objetivos de trabajar con Bluetooth? Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles, eliminar los cables y conectores y posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas de corto alcance. Acá retomamos nuevamente la robustez de lo que es trabajar con 2.4 GHz. Esto ya habíamos visto esta imagen en donde veíamos que la parte verde equivale a la frecuencia básica de trabajo de motores, relés, RFID, que en ninguna parte influyen sobre el trabajo de 2.4, y lo mismo pasa con los armónicos, que tampoco logran intervenir, y es la razón por la cual 2.4 GHz pertenece a lo que son las bandas ISM para nuestra área industrial, principalmente lo que vemos ahora. Y con respecto a las tecnologías inalámbricas de Phoenix Contact, ahí vemos 4. Álvaro en otro webinar más adelante nos va a hablar de lo que son las redes 3G, 4G, el 5G también, que cada vez se fue viendo más de moda. Pero el día martes nosotros vimos TracerWise. Ahí ya nos dimos cuenta que en 2.4 GHz tenemos alcance de 5 kilómetros con esos equipos, y en 900 MHz 32 kilómetros. Pero no podemos transmitir
tanta información y a tantas velocidades o altas velocidades. Sí lo podemos hacer con Bluetooth, pero Bluetooth industrial tiene un alcance de 150 metros y dependiendo de la antena y si está en el exterior puede llegar a alcanzar incluso los 400 metros. Mientras que cuando trabajamos con Wi-Fi, el Wi-Fi, aparte de trabajar en diferentes frecuencias, 2.4 y 5 GHz, puede tener alcances básicos de 150 metros y puede alcanzar hasta los 4 kilómetros. Y ahí, Álvaro, creo que tú tienes experiencia con eso. Creo que hicieron un proyecto. Sí, yo creo que esa es una de las típicas preguntas. El estándar hoy día 802.11, que al menos nosotros manejamos, bueno, ya les va a contar Milton, porque tiene como algunos apartados, 802.11a, B, G, N, etcétera, tienen ciertas velocidades asociadas. Si bien es cierto, la imagen nos dice las distancias típicas, por ahí los equipos están nuestros equipos habitualmente están bastante por encima del estándar. Y eso también lo podemos comprobar empíricamente. Es así como en el caso de Bluetooth hemos logrado generar alcances entre estos sets, en donde hacemos como lo que se decía el otro día, el alargador inalámbrico. Hemos llegado a cubrir distancias del orden de los 400 metros, costo bastante bajo. Y en el caso de las aplicaciones WLAN, tenemos enlaces de entre 4 y 5 kilómetros, ya sea en bandas de frecuencia 2,4 o 5 gigas. Uno de los más entretenidos últimamente bueno, estuvimos trabajando en algunas compañías mineras, pero estuvimos también haciendo algunas cosas más bien de nuestro día a día. De hecho, en algunas copas de comunicación, o sea, copas de agua en la comuna de Maipú, aplicamos un proyecto en el que más o menos tiramos como 5 kilómetros de conexión entre dos copas. Bueno, había más, era una topología estrella en ese momento. Y estaba ahí operativo sin ningún problema. Así que todo eso también depende del estudio que se puede hacer. Entiendo que en algunos minutos Milton también les va a hablar acerca de esa parte. Gracias, Álvaro. Bueno, tener casos concretos de aplicaciones que hemos realizado para también mostrar la confiabilidad que tienen ya clientes con nosotros trabajando con nuestros sistemas inalámbricos. Y Disculpa, antes sí, que dime. siga, hay algo que se me olvidó indicar. Que, bueno, ya voy a empezar a hablar acerca de los canales, la interferencia. Y voy a aprovechar de responder lo que nos pregunta Cristian. Sí, adelante. Primero, el otro día, el concepto de nuestros formatos de radio está pensado en que, si bien es cierto, nosotros tenemos que estudiar mucho para que de alguna forma podamos asistirlos con sistemas que funcionen de forma confiable, porque si uno hace los pasos correctos para ver la factibilidad de un enlace, elige los equipos correctos, toma los criterios de diseño que ya se han mencionado respecto de la cantidad de decibeles de reserva de potencia electromagnética, instalación de antena, etcétera, va a funcionar todo. Y esa experiencia la tenemos, y también obviamente para quien esté interesado en conocerla y poder hacer sus propios proyectos, no hay ningún problema, y nos coordinamos. De hecho, no sé si están todos, pero por ejemplo estaba el amigo Luis Orellana de la empresa de servicio a centros de esquí, que también ha tomado mucha experiencia, y otros socios que hacen sus propios estudios de enlace, etcétera. Y una de las cosas súper relevantes, tanto como para los Trusted Wireless que vimos la semana pasada, como para los equipos que vamos a ver hoy día, es un aspecto relevante asociado al diagnóstico que ustedes pueden tener del enlace, tanto en la puesta en servicio como en funcionamiento. Y algunos formatos de señalización que nos permiten no necesariamente tener un medidor de decibeles o un medidor de potencia electromagnética, que son
instrumentos, digamos, muy utilizados por la gente que trabaja en telecomunicaciones, sino que más bien puedan ocupar las mismas herramientas que los equipos les entregan en función del diagnóstico de la comunicación. Eso era lo que quería decir, y ahora aprovecho de contestar un par de preguntas para darte el pase a lo siguiente. Sí, dale. Uno de los amigos nos dice si debe siempre existir línea vista entre las antenas. La respuesta correcta es no. No. La condición de línea vista es la condición más. Podemos tener una pared, podemos tener un vidrio, podemos tener árboles, pero hay que considerar que va a existir una atenuación, que muchas veces uno lo puede estimar, pero en el caso de los árboles es muy adecuado hacerlo con una prueba, que nosotros también tenemos equipamiento para hacer pruebas. Así que lo que sí yo nunca recomiendo es que ustedes transmitan con una antena omnidireccional o la más potente que tengan dentro de un galpón de metal para poder transmitir hacia afuera. Eso nunca va a resultar, porque ahí se genera otro efecto que se llama el efecto Fowler-Faraday, que lo que hace es evitar que la señal electromagnética salga de este galpón. Sí podemos tener comunicación dentro, obviamente, con antenas omnidireccionales, que muchas veces no necesariamente se ven, pero por rebote pueden llegar a comunicarse unas con otras. La otra pregunta que hace un invitado, Antonio, dice ¿cuántos cables muros se pueden instalar y si esto reduce la señal? La verdad es que se pueden hacer uniones y lo ideal es tener un solo pasamuro, pero en la medida que uno va haciendo uniones va teniendo pérdida o va disminuyéndose la calidad de señal. De cualquier manera, esto es medible con los sistemas de diagnóstico, entonces por lo tanto también podemos medirlo empíricamente o hacer una estimación previo al diseño o durante la etapa de diseño. Ya, Exacto. Tanto los cables como conectores generan atenuaciones. Así que, como bien decía en los slides del día martes, mientras más corto el cable, mejor. Mientras más directo, mejor. Ya, ese es como el resumen. Y con respecto a lo que consultaban de si se puede transmitir, como para agregar un poco más lo que decía Álvaro, si es que podemos transmitir entre cosas, si se puede. Imagínense que ustedes tienen 20 dB para llegar de un punto a otro. Ustedes pasan un vidrio, de esos 20 dB ya le están quedando 18. Pasan otro vidrio, 16. Pasan unos cuantos árboles, 12, y así va bajando. Es como que uno tuviera dinero en la billetera y lo va gastando. Pero ya llega un momento en que nos queda muy poco. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí nosotros, ¿qué podemos hacer para aumentar eso? Disminuimos la velocidad, mejoramos la línea vista o cambiamos la antena por una con mayor ganancia. Entonces, si teníamos 12 dB, ponemos una antena, o estamos usando una antena de 3 dB, ponemos una de 9, ahí le subamos 6 dB. Y de esa forma nosotros podemos ir jugando con la potencia de transmisión. Me olvidaba mencionar, aquí en esta imagen es bastante claro y muestra las formas de trabajo de cada una de las tecnologías WLAN, Bluetooth, TracerWire, y podemos darnos cuenta de que cuando nosotros estamos trabajando con WLAN podemos tener hasta máximo de 3 canales, porque cada uno de esos canales son de 22 MHz, razón por la cual podemos transmitir altas cantidades de información. No es lo mismo en Bluetooth, no tenemos la capacidad de transmitir tantos datos, pero sí tenemos muchos más canales, por lo cual podemos tener más redes en el mismo sector. Y más aún con TracerWire, que podemos incluso tener hasta 8 grupos de radios trabajando en diferentes canales, 55 canales cada grupo. Y claro, podríamos tener 8 redes en el mismo lugar. Y aquí vemos la imagen, espero que se vea ahora, de cómo puede coexistir una red WLAN con otros equipos nuestros como Radiolan de TracerWire, que va trabajando por medio de saltos de frecuencia. Así que reduzcamos los trabajos de tierra, como bien muestra el dibujito, y ahorremos los tendidos de cable. Cuando tenemos largas distancias, varias problemáticas, podemos transmitir de forma inalámbrica, nos genera más flexibilidad, tenemos más movilidad y libertad de los equipos que nosotros estamos instalando.
y comunicación libre de perturbaciones sin influencias electromagnéticas, que también nos ahorramos ese aspecto. Y esta imagen muestra algo sumamente interesante, de que las tecnologías inalámbricas ocupan una cierta área o predominan en cierta área. Por ejemplo, lo que es infraestructura, TracerWise vendría siendo el amo y señor. En lo que es procesos de automatización, especialmente campo, vendría siendo Wireless Card. Y cuando hablamos de Factory Automation, Wi-Fi y Bluetooth son quienes llevan la batuta. No quiere decir de que no podamos usar estas tecnologías en otras áreas, las podemos usar, pero aquí les mostramos con esta imagen quiénes son los predominantes. Infraestructura, Process Automation, y aquí me pasé un poquito. Ahí está. Ahora, con respecto a nuestros productos. Este es el portafolio de productos que nosotros contamos. Ya les mostramos Radio Line, que puede transmitir No se señales alcanza a ver. duras, y les mostramos... ¿No? No. Ahí ahora sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Acá podemos ver nuestro portafolio, entonces, en donde nos muestra que podemos transmitir, si es señales wireless IO, tenemos nuestro equipo Radio Line, que también lo podemos ocupar para transmitir señales duras, como bien vimos en RS-232-485. Tenemos otras soluciones en Wireless IO, que vendría siendo Bluetooth, el conocido equipo Wireless MUX, y lo que es Wireless Ethernet, ahí también está incluido Bluetooth, y tenemos WLAN. Así que partimos aquí viendo lo que es Wireless MUX, que vendría siendo este equipito. Se los recomiendo mucho, eh, porque prácticamente no tiene programación ni configuración. Es un equipo de comunicación espejo o un alargador inalámbrico, ¿ya? En donde lo que entra en un lado sale por el otro y viceversa. Algunas características que podemos ver ahí: los tiempos de transmisión son menores a 10 milisegundos. Tenemos dos versiones en donde podemos usarlo con distancias máximas de 100 metros en indoors y 200 y 400 metros en outdoors. Acá vemos una pequeña interrupción para responder una pregunta que, bueno, seguramente va a venir también antes de pasar a la parte de WLAN. Dice un amigo si se pueden conectar un equipo Phoenix directo a un PC o un PLC, enviar, recibir datos sin mayor trámite semejante a usar un cableado. Sí. Lo que debes asegurarte es que tu PC o PLC tenga puerta serie, y para eso puedes usar el sistema Trusted Wireless que ya vimos, y si tiene puerta Ethernet lo puedes hacer con los equipos WLAN que vamos a ver a continuación. Ese tipo de enlace se llama bridge. Exacto. Y acá, por ejemplo, vemos una aplicación de lo que es Wireless MUX, en donde la gracia de este equipo y lo interesante es que, como decía, no necesitas ninguna programación, nada. Tú simplemente lo alimentas con 24 volts en estos módulos de color negro y listo. Y acá tienes 16 digital inputs. Los azulitos son digital input, estos rosados son digital outputs, y esto mismo se repite en el otro módulo. También acá tienes dos analog input y dos analog outputs. Entonces, si en este punto de acá entran dos analog input, acá salen dos analog outputs. Prácticamente un alargador inalámbrico que necesita cero programación y trabaja, como bien vemos ahí, con Bluetooth tecnología 4.0, vale decir 32 kilobytes por segundo. Ya, es bastante simple de usar. Una muy buena solución mientras no supere las 32 señales. Ese es el único detalle. Y para lo que sirve, comunicación punto a punto. Estas son las dos versiones que nosotros tenemos. Una versión MUX con cable, con antena incluida, que llega hasta 100 metros, y si queremos llegar más, ahí podemos usar esta otra opción y nosotros le ponemos una antena para aprovechar más la potencia que tiene, que vendrían siendo 20 dBm o el máximo 100 miliwatts establecido por la Subtel.
No sé si me queda una. Esta es la que, Bueno, este set que está acá, el del lado derecho, es el que alguna vez probamos con antenas direccionales en 400 metros. ahí está, espectacular. Y está bueno Corroborado porque entonces vienen lo que acabo de conectadas decir. así. Sí. Y ahora nos pasamos a estos otros equipos de Bluetooth que tenemos acá, pero estos equipos son equipos Bluetooth para campo. A diferencia del anterior que mostramos, que era para señales duras, en este caso estos equipos nos sirven tanto para comunicación serial como para comunicación sobre Ethernet. Vienen con IP65, por lo cual lo podemos instalar en cualquier lugar fuera de un tablero, con conectores M12, por lo general cuando son este tipo de IP. Y acá está el ejemplo. Cuando trabajamos por Bluetooth, nosotros podemos tener un maestro y máximo 7 esclavos. Esta vendría siendo una topología eh, estrella, claro, tomando este Estrella. como maestro y estos otros dos o estos otros tres como esclavos. En Bluetooth se conoce como Piconet. Ese vendría siendo el concepto de esta red. Pero también hay otra red que tú puedes hacer con Bluetooth que se llama SCARNET, con la cual tú puedes ir sumando a este, por ejemplo, que es el maestro. Tú podrías usar a este otro punto como un maestro esclavo o usarlo netamente como un esclavo y este de acá vendría siendo otro maestro. O sea, este del centro vendría siendo un esclavo para ambos. Y otra característica de estos equipos también que nos permiten transmitir protocolos sobre Ethernet, puede ser Modbus, Profinet también, como lo vemos acá en la imagen, y además permite o tiene las tramas para poder transmitir comunicación de seguridad funcional, que ya vimos que es un protocolo completamente aparte, y este equipo tiene justamente esas características. Y lo encontramos en estas versiones. Tenemos el módulo principal que vendría siendo el access point. Aquí ya cuando hablamos de Bluetooth o WLAN siempre llamamos access point, que vendría siendo el equivalente a maestro cuando hablamos en alguna comunicación como Modbus RTU. Y tenemos al cliente o al adaptador cliente. Tenemos estas dos versiones. Aquí nos pasamos a otro equipo. Esto es netamente WLAN. Y tenemos dos equipos principales. Un equipo, el de la izquierda, que se usa para instalación en tablero, por la parte de fuera. Y tenemos el equipo de la derecha, que se usa para instalar en RealDIN dentro del tablero. Vale decir, este vendría ya con IP 20 como mínimo. Y este, el de la izquierda, vendría siendo IP 67. Ambos son compatibles con el estándar IEEE 802.11, que habla de la normativa para transmisión inalámbrica, con sus diferentes variantes A, B, G y N. Ambos tienen la posibilidad de trabajar con tecnología MIMO. MIMO significa múltiple inputs y múltiple outputs. ¿Qué permite esto? De que tú puedas tener diferentes caminos para llegar a un punto. Si dan cuenta, este equipo aquí tiene dos antenas. Hay otra versión que tiene la opción de incluso poner tres antenas, que pueden ser omnidireccionales o direccionales para llevarlas a distintos puntos. Mientras que este equipo de la izquierda viene con dos antenas incluidas. ¿Ya? Ambos están optimizados para operar con Profinet y Ethernet IP. Vale decir de que tú los puedes configurar de tal forma que puedan estar trabajando con el modelo C libre, por ejemplo, Modbus TCP, y por el otro lado estar trabajando con Profinet o Ethernet IP y tener un camino especial para trabajar con estos protocolos.
Me faltó la otra imagen. Acá podemos ver un ejemplo de aplicación de nuestros equipos como un Access Point, trabajando como Access Point y los otros dispositivos que podrían ser dispositivos externos como tabletas, PCs y nuestro WLAN que es el 11101 para Chile, trabajando como cliente. Este equipo también puede trabajar como cliente. Y aquí hay un concepto interesante de que estos WLAN permiten realizar roaming. El roaming es la itinerancia de datos. ¿Y qué es lo que significa itinerar? Es desplazar o desplazarse por diferentes localidades para que sea visto. Es como, imagínense cuando ustedes están aquí en Chile y tienen sus datos de internet con Entel, por ejemplo, pero después si se van a Argentina o a Estados Unidos, acá automáticamente se les conecta, su teléfono se conecta a otra red para seguir recibiendo datos. Eso vendría siendo el roaming, por eso es importante desactivarlo. En este caso, ¿qué nos sirve activar el roaming? Es de que estos equipos, por ejemplo, los equipos móviles, cuando ya este Access Point tenga, o más bien dicho, este equipo esté fuera del alcance de este Access Point, va a empezar a estar en el alcance de este otro Access Point que está en el centro y así va a poder itinerar o desplazar toda la información hacia el otro punto y prácticamente podemos abarcar una gran área poniendo diferentes access points para comandar estos dispositivos móviles. Ahí están algunas características de este equipo que podemos ver, pero prefiero mostrarlo aquí en la imagen, espero se vea. ¿Se ve la animación? Sí. Creo que sí, ya, espectacular. Ahí podemos ver que este equipo tiene dual banda, trabaja con el estándar típico, IPs, protección IP54. Aquí hay un detalle, Álvaro, no sé si era IP54 o 67. Sí, yo voy a aclarar enseguida eso. Bueno, Sí, esta radio es una radio parte del la- portafolio que fue pensada en movilidad dentro de aplicaciones indoor originalmente, por eso que la primera radio claro. partió con estándar IP54. Sin embargo, ya existe una versión IP67 en donde, si ustedes se fijan, no sé si hay una animación, pero en la parte inferior lo que tiene esta Sí, radio es un orificio que viene con una contratuerca. Entonces de ustedes la hecho, pueden montar, no sé la si... voy a avanzar, Álvaro, para que sigas con eso. Ahí está, Perfecto. lo que estás hablando. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, viene con una contratuerca en la parte posterior. De hecho, bueno, ahí uno de los clientes indica que es la que tiene IP67 porque efectivamente existe una versión IP67. La primera que salió era IP54 para aplicaciones indoor. Esta es IP67 y adicionalmente ustedes la pueden montar sin ningún problema afuera con un accesorio, si es que no tienen un tablero y la quieren dejar en algún poste, con un accesorio que tiene una prensa estopa que la deja sellada completamente. Que Es es una esa que está radio ahí. y que, como ya les mencionaba Milton en la imagen anterior, tiene las antenas incluidas, ahí está el accesorio, eh, que les permite dejar la radio full sellada, en donde en este caso entre dos radios iguales podríamos lograr una configuración bridge del orden de unos 200 metros más o menos. Eh, y bueno, la instalación es bastante sencilla, muy utilizada en instalaciones en donde tienes dispositivos móviles que tienen que comunicarse a la red WLAN. Ahí está apoyándonos también. Ay, la animación anda mejor que el otro día, qué bueno, Sí, Milton. mejor el internet. Sí. Oye, Yo era la estamos encima de la hora y no sé Sí, cuánto a nos mí me queda. queda un poquito, ¿eh? Me interesa terminar para alcanzar a mostrar algunas aplicaciones, Álvaro. Sí, espero me lo permita la Sí, gente un momento. sí, ojalá se puedan quedar un pelito más y uno se Ya, entusiasma. va a ser cortito, unos 5 minutos para mostrarles las aplicaciones y no perdamos la oportunidad de esta presentación. Ahí muestra también el tema de lo que es la tecnología MIMO. Este equipo viene con dos antenas
incluida, y ahí muestra la relación, como tener estas otras dos antenas. Y lo interesante de esto, que depende de cómo tú pongas el equipo, ahí si se dieron cuenta está mirando hacia arriba, en este caso transmitiría de forma omnidireccional, y si tú lo pones mirando horizontal a la superficie, estaría trabajando como una antena direccional. Tiene esa característica. Y acá tenemos nosotros nuestros equipos disponibles con este equipo que se llama FLWLAN. El que nosotros usamos para Chile es el 5111, el de la derecha. Así que el de la izquierda, olvídense. Lo mismo con este equipo. El equipo que usamos nosotros vendría siendo el FLWLAN 11 o 1101, que vendría siendo este equipo que les muestro acá. Y para esto exactamente lo mismo, ahí tenemos la otra opción. También tenemos unas opciones de las Rugged Box, que vienen con todos los accesorios para conectar nuestros dispositivos. Perdón, para instalar nuestros dispositivos en la intemperie. Ahí están estas 4 opciones que tenemos, que la principal diferencia es las antenas y los cables con los cuales viene cada una de ellas. Y lo prometido es deuda. Para no quedar con deuda, más que nada, aplicaciones. Como les dije, Wi-Fi, Bluetooth encabezan la lista de ganadores en esta área. Aquí podemos encontrar la mayor cantidad de aplicaciones, partiendo, por ejemplo, con un monorriel eléctrico, en donde podemos ver cómo está transmitiendo desde este equipo en movimiento, que está instalado con un WLAN 1101, y va transfiriendo la información de forma inalámbrica a Access Point, el FLWLAN 5111, el cual transmite mediante un cable Profinet al PC, al PLC, más bien dicho. También tenemos el monitoreo y la productividad de máquinas. Aquí en este caso es con el sistema de Radioline, pero también lo quise poner porque como está dentro de esta área de aplicación, también esto es una solución que nosotros podríamos realizar tanto con Bluetooth como con WLAN. Entonces, si nosotros necesitamos adquirir datos de máquinas o enviar mensajes colectivos de fallas, por ejemplo, podemos usar la tecnología. Pero es muy importante tener en cuenta qué vamos a transmitir. Nuevamente, en este caso, estas son las imágenes de los equipos Radioline, porque lo más probable es que la información que está transmitiendo sea o en serial o en cableado duro. Pero en el caso que esta misma topología nosotros la queramos usar y transmitir medidores de energía que están en Modbus TCP, por ejemplo, o Ethernet IP o Profinet sobre Ethernet, lo más seguro que tengamos que usar Bluetooth o WLAN. También tenemos el mantenimiento móvil. Nosotros podemos mejorar el performance y el alcance de nuestras pantallas HMI, por ejemplo, y verlas desde un servidor web, desde una tablet, desde nuestros teléfonos, pero para eso necesitamos justamente un sistema inalámbrico. Y ese sistema inalámbrico, como se muestra ahí en la imagen, puede ser la solución a esto. Entonces aquí podemos instalar este equipo WLAN para generar este Wi-Fi con un gran alcance y poder llegar a todos los usuarios, a los servicios y transmitir la información que nos está entregando, en este caso, esta pantalla de Visu Plus de Phoenix Contact. Milton, Sí. en ese caso que estabas mencionando, un caso que me ha tocado vivir es en las Ahí te voy a poner subestaciones. En las subestaciones, cuando se va a hacer mantenimiento, cuando tú tienes el relé, por decir, un multilink, un C-Link, varios equipos, en las subestaciones, abrir las puertas es un protocolo, conlleva muchos temas de seguridad, porque el proceso, la vida de las personas, está trabajando en un lugar
bastante peligrosos. Y estos equipos son bastante usados para poder conectarse y programar el equipo. Si tienes algún problema, necesitas revisar los registros de alguna falla que hubo el día anterior, por decir algo, con estos equipos uno llega, se conecta vía inalámbrica al relé, al computador, al PC, a todo, sin necesidad de estar en el área de riesgo, en el área de la subestación, porque como es una señal inalámbrica, puedes estar cerca, pero sin estar dentro del área de riesgo. Entonces, que eso es importante siempre. Sí. Oye, Entonces, muy cuando buena vendemos aplicación esto, esa, cuando, Sergio. cuando Oye, ofrecemos esto, el tema es la seguridad, lo que se está vendiendo. está súper entretenido todo esto, pero ya estamos fuera de hora y no sé. Sí, bueno, ahí nos Sí, indica me que. queda ya unos minutos, 1 minuto, 2 minutos y estamos listos. Aquí hay un ejemplo de un packing machine, eh, que es una paleta que envuelve unas cajas que están en la parte inferior y obviamente este sistema sube, baja y estas otras cajas van girando para poder envolver esto. Y generalmente cuando queremos transmitir la información de esos sistemas que giran, nosotros usamos anillos colectores, pero estos anillos colectores por lo general se gastan, se desgastan. Ahí es donde nosotros podemos intervenir con un sistema inalámbrico, en este caso wireless MUX, para transmitir todas esas señales duras. También lo podemos hacer con WLAN, pero dependiendo del caso. En una CMPC también tuvimos un problema de una planta, perdón, de una impresora industrial gigante, trabajaba a altas velocidades y la máquina que imprimía se movía de forma horizontal y vertical. Y eso generaba que cada 2, 3 semanas el cable Ethernet se cortara. ¿Cuál fue la solución ahí en ese caso? Fue algo muy parecido a esto, pero con WLAN. Ahí usamos el WLAN 5111 y el otro equipo, el WLAN 1101. Y finalmente, volviendo a lo mismo, cuando necesitamos transmitir información de partes móviles, en donde están estos componentes que se desgastan al momento de estar transmitiendo, podemos justamente usar alguna de estas tecnologías inalámbricas para solucionar estos problemas. A veces es otra cosa. Y ahí tenemos otros ejemplos, pero este es el último. WLAN 5101, pero aquí la gracia es que se está usando justamente con tecnología MIMO, múltiple input, múltiple outputs. Entonces, este equipo se encuentra acá en el centro y tiene 3 antenas direccionales apuntando a las distintas hileras que trae este, este sistema. Y ya, no me paso más. Ahí estamos listos. Así que vamos a No, terminar no, sí. prácticamente por Hay la algunos hora. participantes que Muchísimas dijo que gracias. no había problema, Sí, que no iban a ninguna parte. Eso se muchis- agradece la atención y la paciencia. Estos temas que son para nosotros muy interesantes, que cuando tenemos equipos para jugar y se los podemos mostrar en vivo, podemos hacer demostraciones. Pero por ahora alcanzamos a mostrarles en parte el portafolio. Estamos muy contentos de haberlos tenido participando con nosotros hoy día. Muy buenas preguntas. Esperamos ahí que si tienen alguna consulta, estén ahí en contacto con nosotros. Vamos a aprovechar de contarles un poco lo que estábamos hablando en el chat, de que para julio ya vamos a publicar prontamente la agenda de julio. El próximo día 30, como el cierre de mes es complicado para todos, lo vamos a saltar y vamos a hacer el jueves 2, el primer webinar de julio, que es productividad de la integración. Varios preguntaron dónde pueden descargar la información del webinar. El colega Carlos Quintero ahí indicó pueden buscar en los mensajes del chat. En Octobertech lo tenemos que subir. Ahí Milton está mostrando más o menos cómo se accede y se pueden descargar desde ahí.
Así que, y lo de las buenas prácticas también lo vamos a dejar en la página Octobertech. Así que les damos las muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, y ojalá cuídense, traten de salir lo menos posible de sus casas por ahora, para el próximo jueves 2 de julio. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Muy buena tarde a todos también, cuídense. De mi parte, agradecido por la participación y nos estamos viendo próximo mes ya, próximo jueves. Que tengan un muy buen fin de semana y les dejo aquí la página Octobertech. Ahí mi colega Carlos siempre la sube para que en el caso que necesiten ayuda con sus aplicaciones, con soporte, nos pueden encontrar aquí a nosotros, Complete Line Go, hacen clic y ahí pueden acceder y agendar citas con nosotros según en el tema que ustedes requieran. Así que muchísimas gracias, nos vemos para la próxima, que tengan buena tarde.